El título que he elaborado para esta palabra es Los problemas te hacen crecer. Y yo creo que detrás de cada problema Dios tiene un propósito. Todos enfrentamos problemas en la vida y pareciera que las dificultades son una parte inevitable de la vida. Cada desafío, cada obstáculo, cada momento que enfrentamos dificultades y problemas, a veces nos desesperamos por eso y a veces le preguntamos a Dios el por qué. Y mirando en la escritura, esta semana estudiándola, yo encuentro que Dios usa los problemas para moldearnos, para transformarnos en hijos e hijas más fuertes, más sabias, más cercanas a Él. Y sobre todo para formarnos a la imagen del Señor. Los problemas son como el gimnasio del alma, donde nuestro carácter es fortalecido, nuestro espíritu es renovado y nuestro ser se hace más fuerte. Y aunque pueda parecer un poco contradictorio, los problemas son parte esencial de nuestro crecimiento espiritual. Si nos preguntamos por qué Dios no libró a José, los problemas que enfrentó en su casa, en la cárcel, ¿por qué Dios no libró a Daniel de haber sido puesto en el foso de los leones? Y varias personas, a Jeremías, a Juan, a una cantidad de personas que sufrieron problemas. El mismo Jesús enfrentó soledad, tentación, estrés, crítica, rechazo. Y él mismo nos advierte claramente y nos dice en Juan 16:3, mire lo que nos dice la palabra, en el mundo tendrán problemas. O sea que no estamos exentos de enfrentar dificultades. Pero él nos dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y por eso quisiera hacer conciencia, y no es que esté hoy negativo en la palabra, pero ninguno de nosotros es inmune al dolor y a los problemas y al sufrimiento. Cada uno de nosotros, sin importar nuestra posición social, nuestro nivel educativo, enfrenta problemas en algún momento de nuestras vidas. Y es importante que tú y yo comprendamos que los problemas son una parte inevitable porque vivimos en un mundo caído, roto por el pecado. No importa cuánto intentemos evitarlos y escapar, siempre vamos a estar enfrentando dificultades. Y lo que es más, cada vez que resolvemos un problema, otro nos está esperando en la fila para tomar lugar. Esta es la realidad de la vida. Un continuo flujo de problemas y de dificultades. Sin embargo, es crucial entender que el Señor nos dice, anímense, yo he vencido al mundo. Él es el que entiende nuestros problemas. Él es el que en medio de nuestras dificultades y contrariedades nos anima, nos fortalece y nos ayuda a que nosotros podamos vencer esos problemas. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, lo que tendemos es a cuestionar a Dios. Lo que tendemos es a preguntarle al Señor, ¿por qué Dios permite que esto me suceda a mí? Pero la realidad es que Dios está obrando en medio de circunstancias, en medio de nosotros enfrentar este mundo caído y utiliza cada desafío para formarnos, para cambiarnos. No es que Dios tenga una lista de problemas y diga, a este le voy a enviar estos y a este estos y a esta estos. No, no, no. Es que estamos viviendo en un mundo pecaminoso. Nuestros hijos están enfrentando
una sociedad apartada de Dios donde la maldad es inevitable. Pero Dios tiene el poder de convertir incluso las situaciones más complicadas en oportunidades para nuestro crecimiento espiritual y para la formación de nuestro carácter. De hecho, mis hermanos, Él quiere usar más los problemas para hacernos como Jesús. Y la razón es obvia. Tú te enfrentas a las circunstancias las 24 horas del día. A veces nosotros decimos, no, vamos a enfrentar los problemas con oración, con la lectura de la palabra, pero tú no oras 24 horas al día, tú no lees la palabra 24 horas al día, pero sí estás siendo afectado 24 horas al día de tus problemas. Por lo tanto, no importa cuán difíciles sean las circunstancias que estás enfrentando, podemos confiar en que Dios tiene un propósito, y esto es muy claro, detrás de cada circunstancia que nosotros enfrentamos. Él está trabajando para nuestro bien. Él está formando nuestro carácter a la imagen de Jesús. Por lo tanto, debemos mantener una actitud de fe, de confianza en Él, sabiendo que Él está cumpliendo y está a veces permitiendo cosas para que nosotros entendamos su amor. Y es que cuando yo miro la palabra del Señor, por ejemplo, en Primera de Pedro 4:12, me dice, queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas dolorosas que ustedes están enfrentando. No se sorprendan, como si algo extraño les estuviera pasando. Y aquí Pedro nos está diciendo que no nos sorprendamos, que no nos asombremos cuando enfrentemos pruebas, tribulaciones y dificultades. En lugar de sorprendernos o de desanimarnos por los problemas que enfrentamos, debemos entender que cada problema es una oportunidad para crecer y fortalecer nuestra fe. Cada desafío que enfrentamos nos da la oportunidad de confiar más en Dios, de depender menos de nosotros mismos y nos ayuda a desarrollar una actitud de confianza en Él, sabiendo que Él está obrando en todas las cosas para nuestro bien. Por eso quiero tomar en esta mañana un tiempo y enseñar sobre cómo Dios utiliza nuestras circunstancias para hacernos crecer, para formar nuestro carácter. Voy a hablarles de 4 o 5 circunstancias que Dios utiliza para formar nuestro carácter. Primero, Dios utiliza tus problemas para hacerte crecer. Santiago, en el capítulo 1, el versículo 2 al 4, nos dice, queridos hermanos y hermanas, cuando tengan problemas de cualquier tipo, estoy leyendo la nueva traducción viviente, consideren que son oportunidades para una gran alegría. Mire qué paradoja, porque ustedes saben, dice, que cuando su fe es probada, los problemas prueban mi fe. Su resistencia tiene la oportunidad de crecer. Así que dejen que crezca, porque cuando su resistencia está plenamente desarrollada, estarán perfectos y completos sin ninguna deficiencia. Y este pasaje, mis amados, nos enseña que los problemas no son simplemente obstáculos en nuestro camino, sino oportunidades para crecer en nuestra fe. Por eso cuando enfrentes dificultades, sepa que tu fe está siendo probada, pero que tu resistencia está siendo fortalecida. Similar a cuando hagas ejercicios que fortaleces tus músculos, las pruebas fortalecen tu fe. Y anótenlo bien, la próxima circunstancia adversa que tengas, diga, gracias Señor, porque tú estás fortaleciendo mi fe. Eso es lo que dice Santiago en este capítulo 1, versículo 2 al 4. Y la palabra griega aquí para pruebas se refiere a la acción de probar o de examinar algo para determinar su calidad o su autenticidad. Déjame decirte esto.
Cuando enfrentas pruebas, nuestro carácter y nuestra fe son examinados para revelar la verdadera naturaleza. Y esto significa que cada desafío que enfrentemos tiene el potencial de probar y de fortalecer nuestra fe, de desarrollar nuestro carácter más parecido al de Cristo. Y en lugar de ver nuestras dificultades como obstáculos, debemos verla como oportunidades para crecer espiritualmente. Si analizan ustedes la vida de José tuvo pruebas y cada vez que José tenía una prueba y la pasaba, Dios lo promovía y lo llevaba más alto. Por lo tanto, mis hermanos, esa es la forma en que Dios muchas veces obra en nuestras vidas. Cuando tengas una prueba, pásala. Es como pasar un examen. Es como pasar un examen al final de año y cuando tú pasas el examen al final de año, te promueven más alto, te llevan al próximo curso, al próximo eslabón que tienes que subir. Y así fue José. José fue probado, pasó la prueba y Dios lo llevó más alto. Nuevamente fue probado y pasó la prueba y Dios lo llevó más alto hasta que lo llevó a donde Dios quería cumplir el propósito en su vida. Y este principio se hace evidente en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuando nos damos cuenta de que solo Dios puede sostenernos. Santiago dice, que consideres como oportunidades para una gran alegría. Y esto puede parecer paradójico, pero la razón es que las pruebas producen crecimiento espiritual duradero. Cuando enfrentas desafíos con una actitud de confianza en Dios, tu fe va a fortalecerse y a madurar. Muchos cristianos en una prueba lo que hacen es, yo no, abandonan. Pero déjame decirte, la meta final es que lleguemos a ser perfectos y completos sin ninguna deficiencia. Y esto no significa que seremos perfectos en el sentido de no cometer errores, sino que alcanzaremos la madurez espiritual y seremos completamente formados en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Job también. Job, Dios utilizó los problemas para que Job creciera. Era un hombre justo, temeroso de Dios, pero enfrentó una serie de increíbles pruebas y sufrimientos. Yo creo que como ningún otro. Perdió su familia, su riqueza, su salud, todo en un periodo de tiempo muy corto. Sin embargo, en medio de esas pruebas, Job, ¿qué hizo? Mantuvo su fe en Dios. Y a pesar de sufrir tremendamente, mantuvo su confianza en Dios. Y él dice, cuando perdió todo, desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor me dio y el Señor me lo quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Job 1, versículo 21 y 22. Y a lo largo del libro, yo veo cómo Job lucha con sus amigos, cuestiona a Dios, pero al final su fe se fortalece. A pesar de no entender completamente lo que estaba pasando, el sufrimiento, Job confía en Dios y llega a declarar al final, era que yo de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Miren, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos a Dios solamente de oídas y no tenemos un encuentro personal donde nuestros ojos se abren y ven al Señor, es fácil claudicar en medio de nuestros problemas, pero cuando confiamos en Él, sabemos que Él está obrando y que obra para que nosotros crezcamos espiritualmente. La segunda cosa de los problemas es que Dios los utiliza para enseñarnos a depender de Él. A menudo, y esto es general, confiamos demasiado en nuestras propias fuerzas, en nuestras habilidades, y a veces olvidamos que sin Dios no podemos hacer nada. Y cuando nos encontramos en situaciones donde nuestras fuerzas son insuficientes, pues nos toca ir a buscar ayuda a Dios. Eso fue lo que le pasó a Pablo allá en Segunda de Corintios 12, versículos 9 y 10, un pasaje que hablamos en
un mensaje pasado. Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me regocijo en mis dificultades, porque en ellas está el poder de Cristo. Por lo tanto, me deleito en las debilidades. Mira qué cosas. Esto es como de no creer. Por lo tanto, dice, me deleito en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mis hermanos, qué bueno llegar a ese grado de madurez del apóstol Pablo, segunda de Corintios 12, 9 al 10. Qué bueno. Yo creo que estamos a medio camino, porque una dificultad y ¡pum!, nos manda al piso. Y este pasaje nos enseña que nuestras debilidades, nuestras limitaciones son oportunidades para poder disfrutar de la gracia y del poder de Dios. Y cuando nos enfrentamos a esos problemas que están más allá de nuestra capacidad, Dios nos recuerda que su gracia es suficiente. Y es que la palabra del Señor nos repite una y otra vez y a veces nosotros no la escuchamos. Estábamos leyendo en esta mañana el Salmo 23 donde dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por eso, mis hermanos, al igual que el apóstol Pablo, aprendamos a regocijarnos en nuestras debilidades, no porque disfrutemos el sufrimiento, porque seamos masoquistas, no, sino porque sabemos que en nuestras debilidades el poder de Cristo se está perfeccionando. Y es en esos momentos de mayor necesidad, de desesperación, que experimentamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a problemas que están más allá de nuestra capacidad de manejar, a veces somos llevados al límite y obligados a depender ¿de quién? Completamente en Dios. Nadie más te puede tirar la soga para salvarte sino Dios. Por eso debemos aprender que nuestra fuerza verdadera proviene de Él y que Él es el que necesitamos para superar cualquier obstáculo. Así que en lugar de luchar solos y solas contra sus problemas, aprendan a confiar en Dios, aprendan a buscar su ayuda en medio de sus dificultades. Él es tu proveedor, Él es tu protector, Él es tu guía, Él es tu sanador, Él es tu Señor. Puedes confiar en Él, que Él estará con nosotros en cada paso del camino. Un ejemplo bíblico que ilustra este punto es cómo Dios utiliza los problemas para enseñarnos a depender de Él. ¿Se acuerdan de la vida de Moisés que estamos estudiando? El pueblo de Israel durante su travesía por el desierto sufrió muchas dificultades. Después de que Dios lo liberó de la esclavitud de Egipto, los condujo hacia la tierra prometida a través del desierto y durante ese viaje enfrentaron numerosos desafíos y problemas que pusieron a prueba que su fe y su dependencia en Dios. En un viaje que no duraba sino 2 semanas, duraron 40 años. Y uno de los eventos más destacados que ya estudiamos en el capítulo 17 era cuando el pueblo se encontraba sediento y cansado. Comienza a quejarse contra Moisés y casi que lo van a linchar. Dios le dice, ¿sabe qué? Golpea la roca y de ella va a brotar agua para saciar la sed del pueblo. Y este episodio nos muestra cómo Dios usó una situación difícil, como la escasez de agua en el desierto, para enseñarle al pueblo a depender de Él. En lugar de quejarse y desesperarse, Dios quería que confiaran en su provisión y en su cuidado. Y de manera similar en nuestras vidas, Dios a menudo permite que enfrentemos esas situaciones difíciles para enseñarnos a depender de Él, a confiar en Él. Cuando te encuentres en momentos de necesidad o de dificultad, puedes mirar a Él
y recordar que Dios es el que provee, que Dios, cuando tú confías en el Señor, Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar, Él va a estar contigo en esos momentos de dificultad. El tercer punto, Dios usa los problemas para cumplir su propósito en nosotros, para cumplir su propósito en nosotros. Mira, hermanos, nunca sabrás que Dios es el todo lo que necesitas en tu vida hasta que te des cuenta que Dios es todo lo que te queda en la vida. No importa cuán alejados parezcan estar, Dios puede usar todas las cosas para llevarnos más cerca de Él y para conformarnos a su imagen. Por eso cada evento, cada circunstancia tiene una importancia espiritual en el plan eterno de Dios para tu vida. Cada circunstancia Dios la usa. Y hay un versículo que a veces lo usamos mal. Romanos 8, versículo 28 y 29. Y lo repetimos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, óigalo bien, su propósito son llamados. Y este pasaje es uno de los más citados fuera de contexto y más mal entendidos en la Biblia, porque Dios no dice que Dios causa todo para que resulte como yo quiera. Eso no es. Tampoco dice que Dios causa que todo tenga un final feliz en mi vida. Tampoco. Hay muchos finales que no son tan felices, porque vivimos en un mundo caído. Solo en el cielo, en el reino de Dios, donde se hace perfectamente la voluntad del Señor, es donde nosotros no tendremos problemas. Y este pasaje nos enseña que Dios trabaja todas las cosas juntas para el bien de aquellos que lo aman y son llamados según su propósito. Por eso, mis hermanos, en esta mañana, aunque en medio de las pruebas puede parecer que estemos lejos de los planes de Dios, Él tiene el poder para transformar incluso nuestras experiencias más difíciles en oportunidades para que nosotros cumplamos su propósito en nosotros. Y a veces es en nuestros momentos más bajos, cuando nos sentimos más perdidos y desesperados. En esos momentos Dios se encuentra y nos transforma de una manera poderosa. Y para entender este versículo en su totalidad, tenemos que considerarlo minuciosamente. Primero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí Pablo nos asegura que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas, incluso las dificultades dolorosas, pueden trabajar para nuestro bien. Pero esto no significa que todo lo que experimentamos sea agradable o fácil. No, más bien significa que Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para formarnos conforme a su propósito. Por eso dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esto significa, mis amados, que aquellos que han sido llamados por Dios, tú y yo, debemos estar viviendo según su propósito. Cuando vivimos según su propósito, podemos confiar en que Él está obrando en nuestras vidas para bien, porque tiene un plan, tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él está trabajando todas las circunstancias juntas de acuerdo con su soberana voluntad. Así es de que en esta mañana es importante comprender que ya que la intención de Dios es hacernos como Jesús, Él permitirá que pasemos por las mismas experiencias que Jesús pasó. La Biblia nos dice que Jesús aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Hebreos 5:8. Y que fue hecho perfecto mediante el sufrimiento. Hebreos 2:10. Por lo tanto, mis hermanos, yo quiero decirles esto, no nos
afanemos por tantas dificultades, tengamos paz, como la tuvo Pablo y Silas en la cárcel. A pesar de encontrarse en una situación difícil en medio de la cárcel, la adversidad, la oscuridad, no perdieron su fe, no perdieron su esperanza. Y allá en Hechos capítulo 16, versículo 25 y 26 dice que a medianoche estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos los escuchaban y de repente vino un fuerte terremoto que sacudió los cimientos de la prisión y todas las puertas se abrieron de golpe y las cadenas de todos se soltaron. Cuando tú dependes de Dios en medio de las pruebas, cuando de tu corazón sale una alabanza, cuando de tu corazón hay una oración, viene un de repente de Dios para sacudir todas las cosas, para abrirte la puerta de la prisión y para quitar las cadenas que te estaban agobiando y hacerte libre. Esto es un poderoso evento que muestra cómo Dios utiliza los problemas y la adversidad en la vida de estos dos hombres de Dios según su propósito. Entonces, entendamos eso. Dios usa los problemas para cumplir su propósito en nosotros. El cuarto punto, Dios usa los problemas para acercarnos más a Él. Es en esos momentos de dolor, nuestras defensas bajan, nos volvemos más vulnerables ante Dios. Los problemas hacen que nosotros agachemos nuestra cabeza ante Dios. Ya no intentamos ocultar nuestras debilidades. Ya no intentamos ocultar nuestra falta de fe. Y es en esos momentos en que el Espíritu nos hace acercar a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad desesperada de su ayuda, de su consuelo. Y ahí la palabra nos dice en el Salmo 34:18, el Señor está cerca. Mira lo que dice, está cerca de los que tienen el corazón destrozado, quebrantado. Y Él rescata a los que están desanimados. Tu dolor, tu sufrimiento, Dios quiere traer su presencia sanadora. Es en esos momentos que nosotros doblegamos nuestro orgullo y nuestra suficiencia y comenzamos a depender completamente de Él y confiar en su amor, en su fidelidad, incluso cuando todo parece desboronarse a nuestro alrededor. El salmista en el Salmo 73, versículo 26, y hoy estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, dice, mi salud se acaba y mi espíritu se desvanece, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Mis amados, en nuestra adoración, en los días más oscuros, encontramos consuelo y esperanza en la promesa de que Dios está con nosotros en medio de nuestras pruebas. Allí es donde aprendemos a aferrarnos a la palabra, a confiar en sus promesas de que nunca nos dejará y de que nunca nos va a abandonar. Y en lugar de permitir que el sufrimiento nos aleje de Dios, porque a muchos, cuando tienen un problema y una dificultad, lo que hacen es alejarse de Dios. Ah, Dios no me escucha, Dios no quiere nada conmigo, oro y no recibo. No, en lugar de alejarte, Dios quiere acercarte. Dios quiere que tú vengas ante Él de una manera más íntima y profunda. Aunque el dolor sea grande, recuerden que Dios está cerca de ustedes. Permítanle venir ante ustedes y permítanse acudir ante Él en oraciones auténticas, sinceras, que salgan del corazón, sabiendo que Él está escuchando y Él está dispuesto a consolarlos. En su sufrimiento puedes encontrar fortaleza porque su presencia y su promesa nunca te va a abandonar. Por lo tanto, no debes temer a los problemas que enfrentas en la vida. Abrázalos como oportunidades
para crecer en tu relación con Dios. Eso lo leímos en Santiago 1. Son oportunidades para una gran alegría. Está Dios probando tu fe, tu resistencia. Así que dejen que crezca, porque cuando la resistencia está plenamente desarrollada, ustedes van a estar completos, perfectos, sin ninguna deficiencia. Y el quinto punto de mi mensaje es, Dios usa los problemas para crecer en intimidad con Él. Y este punto tiene relación con el anterior, para crecer en intimidad con Él. Mis hermanos, nuestras experiencias más profundas y más íntimas de adoración probablemente ocurren en nuestros días más oscuros, cuando nuestro corazón está quebrantado, cuando nos sentimos abandonados, cuando no sabemos qué hacer y no vemos opciones, cuando el dolor es abrumador. Es en esos momentos de profundo sufrimiento que debemos volvernos únicamente a Dios. Cuando todas las respuestas humanas parecen insuficientes, es cuando descubrimos la verdadera naturaleza de nuestra oración. Es cuando nuestras oraciones se vuelven más auténticas, más sentidas, más sinceras, más del corazón. Ya no nos preocupamos tanto por la formalidad, por encontrar las palabras adecuadas. Simplemente abrimos nuestro corazón y expresamos nuestros temores, nuestras angustias. Pedimos ayuda de lo más profundo del corazón. El Salmo 34:18 dice estas palabras: el Señor está cerca de los que tienen corazón destrozado. Ya lo leímos. Él rescata a aquellos cuyo espíritu está abatido. Y hoy Dios quiere recordar especialmente a aquellos que están pasando por momentos de problemas, de sufrimiento, de dolor, que tienen el corazón quebrantado, abatido. Dios está cerca de ti. Dios está cerca para ayudarte. David escribió los salmos más hermosos en sus noches más oscuras. Y en el Nuevo Testamento vemos a Jesús mismo experimentando esa intimidad con su Padre en el momento más oscuro de su vida, en el jardín del Getsemaní. Jesús ora y le dice allí en Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero yo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Mis hermanos, en esta mañana, nuestras defensas se desmoronan cuando pasamos por dificultades, pero es en esos momentos que somos más vulnerables ante Dios. Es en esos momentos que debemos rendirnos completamente ante sus brazos. Es en esos momentos que necesitamos sentir su presencia de una manera más tangible y encontrar su consuelo incondicional. Así que cuando los problemas aparezcan, no te desesperes. Dios quiere utilizarlos para fortalecerte. Dios quiere y puede hacerlo de una manera sobrenatural. Los problemas te pueden llevar a una mayor intimidad con Dios y Dios los va a usar. En cada una de las historias de la Biblia encontramos eso. Y finalmente, Dios usa los problemas para conformarte a la imagen de Jesús. Dios tiene un plan eterno para cada uno de nosotros, hacernos cada vez más parecidos a Jesús. Y a menudo este objetivo implica atravesar por pruebas y dificultades. Así como el alfarero moldea el barro para crear una vasija hermosa, Dios utiliza nuestras circunstancias para formar en nosotros el carácter de Cristo. Y para que Dios forme el carácter de Cristo en tu vida, requiere rendición a su voluntad. Requiere que le permitamos a Él que nos transforme de adentro hacia afuera.
¿sí? Que nos transforme de adentro hacia afuera. Hay un versículo en Primera de Pedro 2:21 que dice, para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Y este versículo, mis hermanos, nos está diciendo en esta mañana y nos recuerda que como seguidores de Cristo estamos llamados a seguir sus pasos, incluso en el sufrimiento. Jesús sufrió. Nosotros también tenemos que pasar por esas situaciones. Los apóstoles pasaron por eso. Juan, por ejemplo. Juan enfrentó numerosas dificultades. Juan fue testigo de la persecución de la iglesia y a medida que enfrentaba dificultades, Dios moldeaba y Dios lo transformaba para reflejar cada día el carácter en su vida. Y lo vemos cuando él escribe sus cartas. Mira, Juan fue llamado junto con Jacobo los hijos del trueno, y era porque tenía un carácter explosivo, era porque no era una persona de fácil de tratar. Pero mis hermanos, cuando Juan escribe las cartas, es un Juan que se derrite de amor. Es totalmente diferente al Juan de los evangelios. ¿Sabe por qué? Porque se había conformado a la imagen de Jesús. Dios quiere transformar tu carácter. Dios transformó el carácter del pueblo de Israel. Lo llevó durante 40 años en pruebas y dificultades para probar y transformar su carácter. Ojalá que no pasen 40 años más para que tu carácter sea transformado por el Señor. Déjate moldear y transformar para que puedas reflejar el carácter de Cristo en tu vida, en tu familia, en el lugar donde estés. Filipenses 1:6 nos dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que esté completamente terminada en el día de Cristo Jesús. Mis hermanos, quiero hacerles un llamado a todos ustedes que están atravesando por problemas, por dificultades en estos momentos. Sé que puede ser difícil ver el propósito de Dios detrás de las dificultades, pero quiero recordarte que Dios tiene un plan eterno para tu vida. Dios sigue obrando en medio de las pruebas para moldearte y transformarte. Y quiero animarte que te dejes perfeccionar por Dios en medio de su propósito y de su plan para tu vida. Y quiero dejarte 5 puntos a manera de enseñanza práctica de cómo aplicar en tu vida diaria esta lección de esta palabra. Primero, debes crecer en él. Aprovecha cada problema como una oportunidad para crecer en tu fe. Ora, busca la guía de Dios en su palabra todos los días. Busca compañeros, a compañeras de fe con quienes puedas compartir tus luchas y ora junto con ellos. Segundo, depende de Él. Reconoce tu dependencia en Dios en todas las áreas de tu vida. No confíes en tus propias fuerzas, confía en su gracia y en su poder. Y cultiva una vida de oración constante, buscando su dirección en todo momento. 3, aprende de Él. Considera cada problema como una oportunidad de aprendizaje. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué lección me estás enseñando en medio de esta dificultad? Reflexiona, ¿cómo puedes crecer? ¿Cómo puedes madurar espiritualmente a través de esa experiencia? Cuarto, fórmate a su imagen. Permite que Dios moldee, transforme tu vida a la imagen de Jesús. Rinde completamente a su voluntad y coopera con el Espíritu Santo en ese proceso de santificación, de perfeccionamiento. Busca desarrollar las características de la persona de Cristo, como el amor, como la paciencia, como la humildad, el perdón en tu vida diaria.
Y 5, crece en intimidad con Él. Aprovecha esos momentos de dificultad para acercarte más a Dios. Y ora desde lo más profundo de tu corazón. La oración no es una cuestión mágica, no. Es expresar emociones, es expresar confiando en el consuelo, en el amor, en el poder de Dios. Busca momentos de adoración, de comunión con Él, incluso en medio de las dificultades. Y recuerda que Dios está contigo en cada paso que des. Él te ama profundamente y tiene un propósito para ti. No desperdicies tus problemas, sino permítele a Dios usarlos para su gloria y para su honra. Quiero que allí donde estén ustedes, inclinen sus rostros y en una oración sincera le digan al Señor: Padre Celestial, en este momento me acerco ante ti con un corazón humilde y necesitado. Reconozco que tú eres el soberano sobre todas las cosas y que en medio de mis problemas y mis dificultades, tú estás obrando para mi bien y para tu gloria. Te pido, Señor, que nos des fortaleza para someternos completamente a ti, para confiar en tu soberanía y en tu perfecto plan para nuestras vidas. Sabemos que en cada situación tú estás obrando para moldearnos a la imagen de tu Hijo y te doy gracias por eso. Señor, que los momentos de dolor y dificultad, cuando nos sentimos abrumados, tristes y desolados, podamos reconocer tu poder y tu soberanía sobre todas las cosas. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de someternos completamente a ti. Ayúdanos a dejar de lado nuestra prepotencia, nuestra autosuficiencia y confiar en tu perfecto plan para nuestras vidas. Y en este momento entregamos cada área de nuestro ser en tus manos, permitiendo que tú nos moldees y nos transformes según tu voluntad. Señor, sabemos que a menudo aprendemos las lecciones más profundas en medio de las pruebas más difíciles. Y en nuestros momentos de dolor y sufrimiento te pedimos que nos des la sabiduría para ver tu mano obrando en nuestras vidas, que podamos aprender a confiar en ti todas las cosas, toda circunstancia, sabiendo que tú eres nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, a ver cada desafío como una oportunidad. Moldea nuestro carácter, moldea nuestra vida, que podamos ser como el barro en tus manos, dispuestos a ser transformados a tu perfecto diseño. Y concédenos la gracia de aceptar, de conformarnos a la imagen de Cristo. Y permítenos, Señor, experimentar intimidad profunda contigo en medio de nuestras luchas y de nuestras aflicciones. Que en los momentos más oscuros podamos encontrar consuelo en tu presencia y en tu amor incondicional. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos dé la fuerza para perseverar en la fe, sabiendo que tú eres nuestro refugio, eres nuestra fortaleza en medio de las dificultades. Que nuestras vidas sean testimonios vivientes de tu gracia, de tu amor, y que podamos, Señor, verte obrar en cada uno de nosotros. Ayúdanos a conformarnos a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos a crecer en intimidad contigo. Ayúdanos a cumplir tu propósito. Fortalécenos en medio de las tormentas. Fortalécenos, Señor, que podamos confiar en tu fidelidad, en tu bondad, sabiendo que tú eres nuestro refugio y eres nuestra roca inquebrantable en quien podemos apoyarnos. Gracias, Padre, por tu amor inagotable. Gracias, Señor, porque tú eres el motivo de nuestra adoración. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes en medio de la prueba y en medio de las dificultades.